La iglesia San Jerónimo fue construida en el año de 1929, según consta en su frontispicio. Su arquitectura es de estilo neoclásico. Cuenta con 3 naves longitudinales, una transversal, torre campanario, cúpula y atrio. Antiguamente, el templo San Jerónimo era una ermita que estaba formada por una sola nave y era pequeña, destruyéndose por un fuerte temblor el 30 de septiembre del año 1925, según Eliseo Ramírez, historiador. La parroquia de San Jerónimo fue construida sobre un monumento indígena. En ese monumento indígena, según la historia, celebraban a un dios llamado Xochipil. Entonces a este Xochipil lo sacaban en procesión en anda, con palmas y esto, porque era el dios de la cosecha, del arte, de la declamación. Entonces, como al celebrar la cosecha, ellos hacían la chicha, ¿verdad? Sabéis que pasaban con un tiempo de abstinencia durante la siembra hasta la cosecha, ya celebraban con la chicha y lo sacaban en procesión. Muy parecido a San Jerónimo. Eso fue lo que hicieron los españoles, ¿verdad? Una vez que se llevó a cabo la conquista y colonización, construir en ese mismo monumento una ermita. Esta ermita fue destruida un 30 de septiembre por un terremoto. Los materiales utilizados para su construcción, la cal y el canto, adoptando una estructura de concreto fuerte y moderno. Sin embargo, el templo sufrió daños durante el bombardeo aéreo en la guerra de 1979. 21 años después, la iglesia nuevamente sufre daños en su estructura por el terremoto ocurrido el 7 de julio del año 2000. Se hicieron trabajos de emergencia, los cuales consistieron básicamente en sellar la grieta, porque el terremoto provocó unas grietas tan grandes que prácticamente se veía la luz del día desde adentro de la iglesia hacia afuera. Eran grietas bastante grandes, bastante profundas. Se partió la nave principal respecto a la cúpula principal y entonces se realizaron trabajos de emergencia. No se podía hacer un trabajo más que eso porque no había dinero. Había un comité en ese momento presidido por doña Ángeles Bermúdez y el trabajo era tan grande que no había suficiente. En el año 2005 se logró hacer la última reconstrucción del templo. Este proyecto fue un proyecto bastante ambicioso, bastante caro, y consistió básicamente en dar un reforzamiento estructural desde las bases a la parte de las columnas, crear un sistema de un refuerzo a base de marcos metálicos que soportan la bóveda principal. Es decir, se creó una estructura para soportar la estructura, una estructura metálica soportando una estructura de piedra. Y aún es más, se creó una malla por la parte exterior de la bóveda para dar un reforzamiento. O sea, esto quedó, como dijéramos, como una especie de sándwich. La bóveda que existe en este momento tiene un reforzamiento estructural de acero por debajo y tiene un reforzamiento estructural de acero por encima. Las grietas se trabajaron como trabajaría un cirujano haciendo una costura, o nosotros decíamos en ese momento engrapando, con un sistema de grapa que le llamamos nosotros, que era con acero de gran calibre, para poder sellar toda la grieta. Se trabajó con juntas, con selladores especiales de un mortero que estaba saliendo en ese momento en el mercado, un mortero que era un mortero expansivo, que uno rellena la grieta y entonces la grieta el mortero se expande y la grieta queda sellada completamente. La iglesia San Jerónimo fue declarada Monumento Nacional conforme el decreto número 193, publicado en la Gaceta número 202 del 6 de noviembre del año 1956. De tal manera que nosotros tenemos que preservar en su estado natural de pureza. Estos solo pueden ser restaurados, pero no reemplazados, ¿verdad? Cabe mencionar que el templo se edificó en honor a San Jerónimo, que recibe gran veneración del pueblo de Masaya, cuyas fiestas, llenas de colorido y devoción, se celebran a partir del 30 de septiembre y son las más largas del país. Para más noticias en menos tiempo, les informó Luis Ángel González.